Versículo 26 en adelante. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido ¿a qué? A misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Diga conmigo, le perdonó. Ok. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de los consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Versículo 32 dice: entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Versículo 35, ponga atención. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pastor, yo ya recibí a Cristo y de ahí se rompió todo. Sí es cierto. Se rompió toda maldición generacional, se rompió toda maldición ancestral. Pero dice la parábola, y quiero decirle que Jesucristo, Él dijo, porque le preguntaban: ¿por qué les enseñas por parábolas? ¿Por qué nos enseñas por parábolas? Y dijo Jesucristo: para que no entiendan. Que tenemos que tener una revelación. Tenemos que tener una claridad. Vamos a desglosar esta porción bíblica que acabamos de leer. ¿Quién es aquel que perdonó? ¿A quién está representando aquel que perdonó? A Jesús, al Padre. Al Padre. Escúchame bien. ¿Sí? ¿Quién era aquel hombre que le rogó por misericordia? ¿Quién está representando? ¿Nosotros o la humanidad? Sucede algo. Lo que nos dijo Jesucristo en esta parábola rápidamente nos enseña algo. Yo ya te perdoné. ¿Por qué tú no perdonaste? Por cuanto no perdonaste, por cuanto hay odio en tu corazón y por cuanto aquellas cosas que tú mismo estás haciendo que entre nuevamente a tu vida, dice el Señor: ahora te vas a ir y todo lo que tú me debías vas a pagarlo, se te va a devolver. Por eso le dije, ponga atención al versículo 35. Así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus. O sea, si no perdono, hay personas que dicen: se me revuelve el corazón. Ahí habitan los demonios. Y si es cierto que se te revuelve el corazón, el estómago, ¿qué corazón? Estoy aquí. Se me revuelve el estómago. Y ahí habitan demonios. Y la falta de perdón te hace hablar de más, nos hace hablar de más. El odio, el coraje, el resentimiento, todo eso, entonces equivale que como yo le he perdonado, todo aquello que Jesús me perdonó, se me volvió. Qué importante es. Porque por eso Jesucristo, cuando enseñó a sus discípulos a orar, en la oración modelo, Jesucristo dijo: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ay, Señor, entonces ¿qué onda con eso? Muchos pastores no aceptan, muchos ministros no aceptan maldiciones generacionales, ancestrales. Pero tenemos que tener una claridad de esto. ¿Sí? Entonces, por cuanto no perdono, versículo 34 dice: entonces su señor enojado le entregó a quienes.
Entonces el Señor enojado le entregó a quienes. Dios mío santo, Dios nos guarde. El Señor nos entregará a quién, verdugos. ¿A quién están tipificando los verdugos? Son demonios. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Me está entendiendo? Dice, va a ser entregado a sus verdugos hasta que pague todo lo que debía. Si no se perdonar y se me revuelve el estómago, tienes que ser libre de eso. Tenemos que ser libres en esta noche. Vamos a ser libres por el poder de la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo quiero meterme, porque son 3 días. Para tener una liberación eficaz son 3 días. Hombre, vete hasta abajo, mira. Las 3 días, las sí, 3 pasos para la liberación. Primero es preparto. El preparto significa que se soltaron maldiciones sobre tu vida antes de que tú nacieras. El preparto. Pre es antes. ¿Está conmigo? ¿Y sabe por qué? ¿Cuántas madres de las que están aquí, cuando ellas supieron que estaban embarazadas, dijeron, ¿por qué me embaracé? Maldita sea. Y empiezan a maldecir. Y ministrábamos en la semana, porque había una persona que en el vientre tenía pensamientos de suicidio. Ahora le voy a dar un dato clínico. Los niños no oyen en el vientre. No oyen. Ellos son alimentados precisamente por el cordón umbilical. Y toda la emociones positivas, negativas, quiero usar estas palabras para que podamos comprender, son impartidas al niño cuando está en el vientre. Entonces, si a la mujer la golpearon, si a la mujer la humillaron, todos esos sentimientos el niño los está absorbiendo y se están efectuando ahí maldiciones, cosas horribles que el enemigo está trabajando en el ser humano. Por eso Jesús menciona, la palabra de Dios menciona. ¿Y por qué? Porque el salmista tenía bien claro todo esto. Mi embrión vieron tus ojos. Mucho antes, él entendía. El salmista tenía bien claro. El profeta Jeremías dice, tú me escogiste desde antes que yo naciese. Porque precisamente, hablando proféticamente, usted a su hijo, mujeres, cuando están gestando, necesitan estar profetizando sobre su hijo. Así no se soltarán maldiciones, sino que se soltarán bendiciones. Y lo que yo voy a hablar nada más es el primer punto, el preparto. Ahorita. Sí. Yo quiero estar ahorita, vamos a romper toda maldición generacional, ancestral, antes que se soltaron sobre tu vida. El error de toda madre es de que me siente conmigo y decirle, si es cierto, hija, yo no te quería, hijo, si es cierto, y yo fui violado, yo fui violada, y se empezó a desarrollar un asunto ahí, donde el niño no lo sabía, o lo sabía, no había escuchado, pero cayó un sentimiento. Acuérdense que somos tripartitos, ¿está aquí conmigo? Espíritu, alma. El alma es donde fueron sembrados. En el alma fueron sembrados tus sentimientos. El niño no sabía, peor tantito, si el papá o la mamá se le acerca diciendo, hijo, tú no fuiste deseado, hijo, tú no fuiste planeado. Error. Cierro mi boca y nunca le menciono eso a mi hijo, y mejor si lo sé, rompo
y cancelo. ¿Cuántos dicen amén? Quisiera estar hablando de lo demás, pero me va a llevar mucho tiempo. Eso lo dejamos para otro día. Entonces, iguala significa, no, vete atrás. Sí, en la historia de Iguala tiene mucho que ver. Sí, la historia de Iguala, sí, gracias, significa, o Yoguala significa donde serena la noche, o viene. En el ámbito espiritual, porque ese nombre viene precisamente de una lengua náhuatl, sí. Y cuando nosotros le entendemos el significado, porque nuestros ancestros no conocían a Dios. Digan conmigo, mis ancestros no conocían a Dios. Ellos estaban saturados de creencias y de patrones de vida, donde ellos los desarrollaban precisamente porque ellos tenían deidades. Ellos tenían creencias de tal manera que el significado de Iguala, en un ámbito, en un pensar espiritual, significa donde se juntan los demonios, o ahí vienen los demonios. Iguala está rodeada por 9 cerros. ¿Está aquí conmigo? Y cada cerro, escúcheme bien, cada cerro está ofrecido a un demonio. Cada cerro de Iguala está ofrecido a un demonio, a una deidad, a una potestad. Iguala no inicia donde está. Iguala, si usted ha leído la historia, Iguala inicia en Pueblo Viejo. Allí estaba Iguala sitiada. Y tenían un patrono, o un santo patrono, que de santo no tenía nada. Sí. Y era, ¿sí sabe qué es, verdad? ¿Cuál es? San Francisco de Asís. Gracias. San Francisco de Asís, que vino la destrucción de Iguala, que estaba en Pueblo Viejo. Vino una devastación, de tal manera que el patrono, el ídolo que estaba ahí en Pueblo Viejo, fue arrastrado por una corriente y lo vinieron a encontrar precisamente donde está la iglesia, ahora esta catedral. Por eso puse ahí esa catedral. Ahora, escúcheme, San Francisco de Asís, la historia cuenta que este hizo un pacto de pobreza. ¿Por qué Iguala está? Escuche bien, ¿por qué Iguala está dentro de los estados más pobres? Por eso, este cuate que se atrevió a hacer un pacto de pobreza y de soledad. Ay, Señor, pero yo ya acepté a Jesucristo. Muchos de los que están aquí no vamos a volver a aceptar a Cristo. Vamos a pedir perdón, vamos a renunciar. Para que todo esto, porque lo leímos, ya tiene la claridad de la parábola, ¿verdad que sí? Se me volvió. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué gente? ¿Por qué gente que ya conoció a Jesucristo precisamente está viviendo en pobreza, precisamente se siente solo? Porque nuestros ancestros hicieron eso, nuestros ancestros creyeron en eso. Hoy en día, y tú no eres nadie, escúchame bien, tú no eres nadie para juzgar a las personas. No te puedes poner como Dios, sentarte en la silla de Dios como juez y decir, por eso te pasa esto. Ya no estamos entendiendo, la palabra es muy clara. Sí. Entonces necesitamos comprender yo no sé, pero necesitamos en esta noche tener bien claro esto. Y ahorita vamos a ver verdaderamente nuestros ancestros. Por favor,
En la cultura de Iguala había varias culturas, precisamente mexicas, toltecas y zapotecas, esos son nuestros ancestros. ¿Sí? Cada uno de ellos, precisamente, fíjese, y puse esto, todas esas estaban divididas y peleadas, pero cada una de ellas hicieron pactos. Por eso es de que hay pleitos y divisiones. Escúcheme. No vamos a investigar de qué cultura son, si de los zapotecos, de los mixtecas o... No se trata de eso. Se trata de que con una claridad usted pueda en esta noche, ahora, podamos romper. Estos tenían Tlaloc, Dios de la lluvia. Sí, o Tlaloc, Quetzalcóatl, serpiente emplumada, y Huitzilopochtli, Dios del fuego. Cada uno de ellos, si quiere decir, nada más agarre tres, porque yo voy a hablar de tres cosas ahorita, nada más. 3 o 4. Cada uno de ellos hicieron pactos. Y cada cerro, escúcheme bien, cada cerro de los que están alrededor de Iguala. ¿Iguala qué significa? Donde serena, donde se juntan